Bueno, buenas tardes para todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a este segundo día de las jornadas estatales online sobre la normativa higiénico-sanitaria y las producciones campesinas y artesanas. Entonces, bueno, voy a recapitular un poco lo que hemos hablado ayer en nuestra primera sesión, en el que estuvo acompañándonos Ángel Nepomuceno de la red de queserías, la red española de queserías artesanas y de campo, para que demos hoy paso a este segundo bloque de temático. Entonces, bueno, iniciamos exponiendo qué es lo que nosotros, o qué es lo que se denomina como tal el paquete higiénico sanitario. Hablamos de los diferentes reglamentos europeos que existen, tanto los que están destinados para productores y elaboradores, así como el que está destinado para los controles oficiales. Se introdujo también el concepto de flexibilidad y se expusieron brevemente las diferentes maneras o caminos que existen para aplicar este criterio, que recordemos que son o las decididas por el operador alimentario o las decididas por la autoridad competente. Dentro de las que se decide o las que decide la autoridad competente encontramos tres tipos. Una que son las excepciones, que fue la que se expusieron ayer, que pueden ser de carácter general o para alimentos con características tradicionales. Y en el día de hoy vamos a continuar viendo esta tipología, que son las decididas por la autoridad competente, y hoy ya entraremos a ver las que son adaptaciones y las que son exclusiones, y también profundizaremos en aquellas que son decididas por el operador alimentario y que incluyen lo que son las guías de buenas prácticas. Algunas de las reflexiones interesantes que salieron ayer que me gustaría también que las tuviésemos hoy presentes, es la importancia de que el conocimiento nos da poder, ¿no? Nos da acceder a este tipo de jornadas o a este tipo de conocimiento para luego aplicarlo en nuestro diario o en las actividades que estamos emprendiendo, pues nos va a permitir también validar los derechos. Y el otro tema que es necesario, pues unirnos, ¿no? La unión hace la fuerza, y en este caso se ha visto que es muy necesario todo el tema del asociacionismo en las pequeñas producciones. El día de hoy, este bloque temático lo va a estar liderando Remedios Carrasco, también de QRED, y al igual que ayer tendremos dos espacios para las preguntas, un poco de receso y dos espacios también para las preguntas. Entonces, bueno, con esto te doy paso, Remedios. Ok, gracias Liliana. Muy buenas a todos y a todas. Tenemos esta segunda jornada que esperamos que sea tan interesante como la de ayer. Yo simplemente quería recordar que estas jornadas van dirigidas especialmente a organizaciones, que no son jornadas que van dirigidas a productores y productoras a título individual, y que los temas que estamos tratando, lo que estamos intentando es, como decía Liliana, tener el conocimiento de cuál es la situación, de cuáles son las oportunidades que nos da la normativa actual y cuáles son también las limitaciones, para ver si de forma conjunta, poco a poco, podemos ir mejorando la situación de las pequeñas producciones. Así es que, bueno, yo por mí le doy la palabra a Ángel Nepomuceno, que va a continuar con las excepciones y las adaptaciones, y después ya pasaré yo a ver las exclusiones. Vale, muy bien, muchas gracias Remedios y Liliana por la presentación. Yo desde luego no podría haberla hecho mejor, un poco el resumen de lo que vimos ayer. Y vamos a pasar inmediatamente con el desarrollo de lo que nos toca hoy. Vamos a compartir pantalla. Vale. Bien. Efectivamente, allí vimos un poco el contexto de lo que era la flexibilidad, los requisitos generales y específicos de higiene, tanto lo decidido que puede decidir el operador alimentario, que es muy conveniente que, aunque se pueda decidir por él, se consensúe y se ponga por escrito. Vimos los principios básicos para que se conceda la flexibilidad por la autoridad competente, y abordamos las excepciones. Remarcamos mucho las excepciones para alimentos con características tradicionales, que tiene su definición, y una vez que yo me encuentre definido como alimento tradicional, tengo que solicitar la excepción, lo tengo que solicitar.
Y para esto pues existe ya un documento aprobado por la ESAN para hacerlo. Se pueden beneficiar pues, de una abundante gama de posible flexibilidad. Vamos a ver muy rápido la adaptación. Las adaptaciones es algo distinto a las excepciones, porque las excepciones es de esto estás exento de cumplir, te exenciono de cumplir esta parte de la normativa. Mediante la adaptación no se excepciona de cumplir nada, sino que se adapta. Aquí sí que encuadra mucho más la definición de hacer un traje a medida. Aquí no te excepciono de nada, sino que te adapto el traje o la tela para tu caso concreto. Mediante las adaptaciones se concede a cada uno de los Estados miembros la posibilidad de adaptar los requisitos del Reglamento 852 en su anexo 2 y el Reglamento 853 anexo 3. Para quien no conozca esto, significa poder adaptar prácticamente todo. En el anexo 2 del Reglamento 852 están todos los requisitos que tienen que cumplir los establecimientos de cualquier tipo que elaboran alimentos. Y en el anexo 3 del Reglamento 853 están todos los requisitos específicos para aquellos que quieran elaborar alimento de origen animal. Es decir, todo, prácticamente todo, es susceptible de ser adaptado por el Estado miembro cuando ello sea necesario. ¿Con qué objetivo o con qué finalidad se pueden o se deben adaptar los anexos de estos reglamentos a las circunstancias concretas? Pues cuando se desee seguir utilizando métodos tradicionales en cualquiera de las fases de la producción, transformación o distribución. Fijaros que aquí de nuevo se recalca el poder seguir utilizando métodos tradicionales. Cuando un alimento o un pequeño productor no consiga poder demostrar que soy alimento tradicional para una excepción específica por alimento con características tradicionales, aún así esa necesidad de flexibilidad se podría encauzar mediante no la excepción, sino la adaptación, porque está específicamente diseñada o prevista para poder seguir utilizando métodos tradicionales. También para establecimientos que estén en regiones con unas limitaciones geográficas determinadas. Esto de limitaciones geográficas especiales o determinadas no está definido, y no está definido, aunque se sabe que al menos incluye, en el caso concreto nuestro, todo el tema de Islas Canarias. No se define legalmente para no poner cortapisas, es decir, cualquier posible núcleo habitado que esté en una situación geográfica muy complicada, de difícil acceso, donde las comunicaciones son complicadas, pues los establecimientos alimentarios de allí podrían solicitar y beneficiarse de adaptaciones. Y además de estos dos casos, para seguir utilizando métodos tradicionales o establecimientos en situaciones complicadas geográficamente, también se podría adaptar en cualquier otra circunstancia los requisitos de diseño, construcción y equipamiento. O sea, es una posibilidad amplísima, hasta el punto de que podríamos tunear, por así decirlo, el contenido de los anexos del Reglamento 852 y del 853 y ser muy distintos de un país a otro dependiendo de la circunstancia. Luego, esto es una posibilidad muy amplia. Tan amplia que en España no se ha hecho. Fijaros lo que dice este documento. Esto es un informe de una auditoría de la DG Santé, de la Unión Europea, de 2017, que se hizo en España. Y esto es referido a España, evidentemente. En la actualidad, es decir, en el 2017, no existen medidas a escala nacional o autonómica que prevean adaptaciones. Por todo ello, los operadores de empresa alimentaria tienen poca o ninguna oportunidad de beneficiarse de estas disposiciones sobre flexibilidad previstas en el paquete de higiene. Mirad lo que dice a continuación. Ciertas disposiciones no definidas en norma nacional y que incluso en algún caso va más allá de las previsiones del paquete de higiene se aplican en mayor o menor medida, y en este sentido la autoridad local competente ejerce un cierto nivel de tolerancia, es decir, se permite la ilegalidad consentida. No se ha regulado como se tiene que regular, pero en algunos casos se hace un poco la vista gorda para que se pueda seguir haciendo o hagas lo que consideres y esté en una situación de ilegalidad consentida. Esto lo vio perfectamente la Unión Europea en este tipo de auditoría y en este informe de esta auditoría. Además de flexibilizar mediante adaptación todo el contenido de los anexos del 852 y del 853, del anexo 3, además pues se conceden otra serie de posibilidades de excepciones. Yo traigo aquí,
de adaptaciones, yo traigo aquí a colación el tema de la posibilidad de vender leche cruda o nata cruda destinada al consumo humano directo. Esto es potestad de cada Estado miembro decidirlo o no. Es decir, si queréis permitir la venta destinada al consumo humano directo de leche cruda o nata cruda, cada Estado decidirá. En la situación actual, ahora mismo, España permite la venta de leche cruda para consumo humano directo, pero no se permite este suministro desde el productor. Es decir, quien tenga el ganado lechero no puede vender directamente la leche cruda para consumo humano directo. Sí que se puede vender a través de una empresa, o una empresa con registro sanitario, o una quesería que este mismo ganadero o alguien que no tenga ganado pueda tener. Pongo en rojo lo de que se permite o no la venta de leche cruda para consumo humano directo, porque realmente lo que se va a hacer en el nuevo Real Decreto que vimos ayer es permitir la venta de leche cruda, la venta directa a consumidor final, pero no para consumo humano, porque se va a obligar a que se pasteurice, a que se trate térmicamente, por lo cual no se está cumpliendo las previsiones tampoco que están dispuesta como disposición de flexibilidad. En todo el territorio del Estado no se permite el suministro directo por parte del productor de la leche cruda para consumo humano directo, excepto en Cataluña. ¿Por qué? Porque Cataluña ha legislado en contra de esta prohibición expresa que existe en un Real Decreto actual, que es el 640. Esto yo lo comento como simple anécdota, no voy a entrar en más cuestiones, pero bueno, existiendo esta prohibición expresa en todo el territorio nacional, pues Cataluña sí que lo permitió dentro de su territorio en el 2018, si no me equivoco. Bien, en el proyecto de Real Decreto, como hemos dicho, que puede que se publique en breve, de nuevo se recoge lo que hasta ahora está en el Real Decreto 640 y fijaros que aquí lo que se permite es la comercialización de leche cruda destinada a la venta directa, no al consumo humano directo, que era la previsión de flexibilidad que decía el paquete de higiene. Y la venta directa a consumidor final no implica consumo humano directo. Y de hecho, aquí se permite la venta directa a condición de que la trates térmicamente, es decir, no te la consumas así, sino que sea obligatorio que antes la hiervas, la pasteurices. Además de esto, este proyecto de Real Decreto, que puede que se publique en breve, pues tiene o contiene bastantes supuestos más de excepciones, adaptaciones y exclusiones que no vamos a ver aquí detalladamente porque sería muy complicado, pero vamos a enumerarlas un poco. Se contemplan las excepciones y adaptaciones en pequeños mataderos. Mirad lo que dice aquí, porque ayer hubo alguna pregunta del tema de mataderos móviles. Aquí se contempla también la posible existencia de mataderos móviles. Y tanto los mataderos móviles como los pequeños mataderos, que están definidos en este Real Decreto, proyecto de Real Decreto, lo que es un pequeño matadero, se pueden acoger a las medidas de flexibilidad que se recogen en el anexo 1 de esta disposición normativa de publicación probablemente en breve. Luego sí que se contempla aquí ya un poco el tema de mataderos móviles. También se contempla en condiciones de cierta flexibilidad el sacrificio de aves de corral y de caza de cría fuera del matadero, más supuestos de flexibilidad que se contempla, pues la evisceración parcial de canales en los mataderos, es decir, se permite que no siempre se quiten todas las vísceras y que se comercialicen con ciertas vísceras, en algunos casos, algunos canales. También se permite en algunos casos que los estómagos de rumiantes jóvenes y pequeños rumiantes no se vacíen, porque pueden que se destinen a la elaboración de cuajo en pasta. También se establecen unos requisitos flexibles para el transporte de patas de ungulados domésticos desde el matadero. Se habla del sacrificio de ungulados domésticos peligrosos y reses de lidia fuera del matadero. También se reduce la frecuencia de muestreo microbiológico. Esto es el reglamento de criterio microbiológico, que es el 2073 del 2005. Aquí se flexibiliza un poco esta frecuencia de muestreo, que en algunos casos son semanales, para pequeños establecimientos, pero por otro lado se establece una condición de que para hacerlo se haga un análisis del riesgo, y esto es bastante complicado de hacer. Por lo tanto, se abre la posibilidad, pero bajo mi criterio se establece una cortapisa importante. También
la evisceración de piezas de caza silvestre, se habla un poco de cómo se puede hacer esto, de cómo las piezas de caza de los cazadores se pueden entregar a los establecimientos de manipulación de caza para que se destinen a consumo humano, o sea, cómo se canaliza la caza silvestre del cazador, eso que cazo, las piezas de caza que se obtienen, cómo se puede encauzar al canal de consumo humano a través de establecimientos de manipulación de caza. La comercialización de carnes de ungulados domésticos sacrificados de urgencia fuera del matadero, exactamente igual que la carne de lidia. Aquí se establecen los requisitos para poder seguir haciendo lo que en España es bastante frecuente con el tema de carnes de lidia y sucesivamente. Es muy conveniente que los representantes de los colectivos que estáis aquí asistiendo a la jornada leáis detalladamente todo el contenido de este proyecto normativo que está disponible, y quien no lo tenga, no lo pueda conseguir, pues lo puede pedir. Veáis lo que se contempla ahí y veis si puede satisfacer o no las necesidades de flexibilidad de vuestros colectivos. Y con esto yo doy por terminado el tema de adaptaciones. A continuación es Remedio Carrasco la que va a hablar de la otra tercera y última posibilidad de flexibilidad en los requisitos generales y específicos de higiene concedidas por la autoridad competente, y a continuación veremos lo otro, lo de la flexibilidad en los procedimientos de autocontrol. Pues Remedio, cuando quieras. Tienes desconectado el micro, Remedios. Bien. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla y voy a empezar con la diapositiva que acaba de poner Ángel, que es esta. Liliana ha hecho un resumen perfecto al inicio en la presentación, y yo lo que quiero que quede claro que de todo esto que hemos estado hablando, que Ángel nos ha estado exponiendo, tanto en las interpretaciones, que son decisión del operador de empresa alimentaria, como las excepciones y las adaptaciones, todo ese tipo de digamos, disposiciones al servicio de las pequeñas producciones entran dentro del marco normativo europeo. Quiere decir que está regulado por la norma comunitaria y que los productores, productoras pueden vender donde quieran. Normalmente las pequeñas producciones es cierto que solemos vender a los vecinos muy a corta distancia, pero no siempre es el caso. Hay un pequeño porcentaje que a lo mejor pues necesitamos salir de nuestras comunidades autónomas o de nuestras regiones. Entonces, todo lo que Ángel ha estado exponiendo, quiero que quede claro que estamos hablando del marco normativo europeo. Y ahora, esta tercera disposición, a la que se le llama exclusiones, nos estamos excluyendo del marco normativo. Y quiere decir que los reglamentos dan opción a los Estados miembros a regular aquí, en nuestro Estado, las normas. O sea, ya prescindimos de las normas europeas y elaboramos normas aquí, ¿vale? ¿Qué dicen los reglamentos? El 852 y el 853 dicen que pueden quedar excluidos el suministro directo por parte de los productores de pequeñas cantidades al consumidor final o a establecimientos locales que venden a consumidor final, de productos primarios, de carnes de aves de corral y lagomorfos sacrificados en la explotación, caza silvestre y en el caso, por ejemplo, de la leche cruda, como bien ha dicho Ángel, acaba de decir, Europa le dice a los Estados miembros que son ellos los que regulan si se puede vender o no leche cruda al consumidor final. Y en el caso de España lo prohíbe, siempre y cuando venga de los productores. En España no está prohibido, me estoy metiendo en otra historia, pero bueno, ya os lo cuento. En España está prohibida la venta de leche cruda por parte de las ganaderías,
pero no está prohibida la venta de leche cruda desde establecimientos que tienen registro sanitario, como puede ser una quesería. Algo que nos choca enormemente porque no hay ninguna razón sanitaria para esa prohibición. Bueno, estábamos hablando de las exclusiones. Este tipo de producciones podrían quedar excluidas. Quiere decirse que es España o las comunidades autónomas las que regulan. Determinadas actividades minoristas que están bien reflejadas en el documento de orientación sobre la aplicación del 852 y el 853. Ambos documentos están al final de esta presentación, el enlace, para que cuando recibáis la presentación podáis acceder y consultar cuáles son esas actividades. Y venta exclusivamente en la explotación a consumidor final. Este tipo de actividades, vuelvo a repetir, podrían quedar excluidas de los reglamentos y en ese momento es el Estado o la comunidad autónoma la que regula. En el caso de España, veis que ayer también Ángel hizo referencias a este Real Decreto 640/2006 que publica el Estado español una vez que se pone en vigor los reglamentos, el paquete de higiene. Y aquí básicamente, para no meterme en mucho detalle y irnos a la sustancia, lo que se dice es que las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en materia de sanidad, serían las que desarrollarían este tipo de exclusiones que estábamos viendo, ¿vale? Antes de nada, habría que preguntarse, esto es un pequeño inciso, antes de nada habría que preguntarse, ¿necesitamos verdaderamente este tipo de exclusiones, teniendo en cuenta que podemos, o sea, que los reglamentos, como decía Ángel, es una camisa que podemos adaptar, siempre y cuando los Estados miembros lo hagan, claro, que podemos adaptar los requisitos a las pequeñas producciones, que podemos desarrollar excepciones, que podemos desarrollar adaptaciones? ¿Es verdaderamente necesario desarrollar exclusiones cuando tenemos todo este tipo de oportunidades que nos dan los reglamentos? ¿Y en qué o cómo nos vamos a beneficiar de una norma autonómica? O sea, lo que vamos a ver ahora es... ¿No encuentras eso? Un momentito, voy con vuestro permiso o sin permiso a silenciaros, ¿vale? Hoy lo he olvidado. Pero estoy compartiendo pantalla y no me deja. Bueno, intentad por favor apagar los audios. Entonces, estábamos viendo, hablando de las exclusiones. Ahora lo que vamos a hacer o lo que voy a hacer va a ser ir viendo cuáles son los pros y las contras y los contras de las exclusiones, o sea, en los casos en los que hay comunidades autónomas que han regulado este tipo de exclusiones, al final, ¿qué ventajas podemos obtener de ellas? Vamos a ver básicamente qué ha sucedido en España. En España hay varias comunidades autónomas que han regulado tanto la venta de producción primaria como de ciertos productos transformados. Es un listado que no es exhaustivo, es aproximado, pero tanto Navarra como Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Aragón, Andalucía, La Rioja, Extremadura lo tendría que poner entre comillas porque está en proyecto. Pero vamos, todo apunta a que va a salir pronto. Y en cuestión de transformados, País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana y Cantabria. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos estado mirando las normas que estas comunidades autónomas han establecido para ver si verdaderamente si las pequeñas producciones en esas comunidades autónomas se están beneficiando de algo respecto a lo que ya hay a nivel europeo. Aquí, en esta diapositiva, por un lado vamos a ver los pros y por otro lado vamos a ver los contras. Sobre los pros, ante la falta de desarrollo de excepciones y adaptaciones
por nuestras autoridades competentes y ante la mala interpretación de los requisitos en pequeñas producciones, que hemos visto que hay un déficit de formación sobre los métodos tradicionales, si las normas autonómicas no son más restrictivas que los reglamentos, pueden facilitar el trabajo a las pequeñas producciones. O sea, si finalmente en estas comunidades autónomas se está regulando y hay claras ventajas para las pequeñas producciones, pues entonces básicamente eso es un pros. O sea, el poder regular a nivel autonómico para ponerle las cosas más fáciles no es más fáciles, más justas. Tampoco es que estemos regalando, sino, o que nos estén regalando, sino hacer las cosas de forma más justa. Eso sería un pro. Otro pro es la mayor facilidad para las autoridades competentes autonómicas porque no dependen de auditorías europeas, no dependen de Europa. La comunidad autónoma regula y ella se la come y ella se lo guisa, con sus pros y sus contras. Y esto muchas veces es también la razón por la que se fomente y se incentive que a las pequeñas producciones las metamos en este tipo de registros autonómicos. Como veréis, yo estoy dando muchos más juicios que la presentación de Ángel, que suelen ser como más asépticas. Yo estoy metiendo un poquito más de opinión. Pero bueno, para eso estamos después también, para ir viendo en el chat. Estos son los pros de esta diapositiva. Y ahora nos vamos a los contras. Estamos hablando siempre de las exclusiones. En las exclusiones estamos limitándole a las pequeñas producciones el mercado a nivel de comunidad autónoma o incluso puede ser más restrictivo. ¿Bien? O sea, no puedes salir de tu comunidad autónoma para vender. Esto quiere decir que incrementa o incrementaría la competencia entre pequeños productores, porque todo nos lo tenemos que comer aquí. Y yo, por ejemplo, que soy de Extremadura, somos 1 millón de habitantes y somos puro campo, a ver quién se come todo eso. El limitarnos el comercio imposibilita también la venta en circuitos cortos con ciudadanos de otras grandes ciudades, de otras comunidades autónomas. Pongámosle, llámese Madrid, o llámese otra, o Barcelona, o otra gran ciudad, porque yo no puedo salir a vender fuera de mi comunidad autónoma. Fomenta también, por tanto, las desigualdades entre las comunidades autónomas, porque cada una regula como le parece. Bueno, pues eso también, no sé, personalmente yo creo que me interesa más llegar a puntos comunes que a lo mejor cada vez hacernos más diferentes, ¿no? ¿Desvaloriza a las pequeñas producciones? En cierta medida, sí, porque ¿por qué le estamos limitando el comercio a las pequeñas producciones? ¿Qué sentido tiene? Cuando esas pequeñas producciones tienen que elaborar alimentos sanos, alimentos seguros desde el punto de vista de la normativa que tenemos hoy en día. ¿Por qué limitar el comercio a nivel autonómico? ¿Por qué? Es una forma de también quitarle un derecho a las pequeñas producciones. Otro contra. En muchas de las, bueno, muchas no, en algunas de estas normas que hemos visto de las diferentes comunidades autónomas, en algunas hemos visto que las normas son prácticamente idénticas a las comunitarias. Básicamente lo que han dicho es, pues habrá que aplicar el 852, el 853 en el caso de productos de origen animal, y básicamente lo que se está creando una norma regional, pero para que se tenga que aplicar todos los requisitos que te está poniendo la norma europea. Seguimos con los pros y los contras en la siguiente diapositiva. A ver, como pros no vemos más ventajas, pero si vosotros las veis, estaría bien compartirlas, ¿vale? Las compartimos en el chat y las compartimos en el chat y en el futuro que esperemos que vayamos juntos para ir mejorando las cosas. Sin embargo, respecto a las contras, lo que hemos visto en esas regulaciones son que las normas
al final son incluso más restrictivas en la mayoría de los casos. O sea, estamos regulando, limitando el mercado a nivel autonómico y además estamos haciendo normas más estrictas. Por ejemplo, se obliga a seguir sistemas basados en el APPCC, cuando, por ejemplo, en producción primaria no son obligatorias. O cuando, por ejemplo, también hay posibilidad de poner en marcha simplemente planes generales de higiene y prerequisitos. Hemos visto por ahí obligatoriedad de disponer de una antesala antes de la sala de elaboración. Ahí la normativa europea no te obliga en absoluto a tener esa antesala. ¿Por qué vamos a obligar en una norma regional a disponer de esa antesala si a lo mejor no hace falta? Obligatoriedad de vestuario ubicado en la entrada de las instalaciones con lavamanos y taquillas. La normativa europea, o sea, el 852 en ningún momento te dice que necesites un vestuario, lo que necesitas es que ahora mismo exactamente, no sé deciros exactamente cuáles son las palabras, pero en ningún caso te obliga a tener taquilla ni a tener unas instalaciones específicas. Lo que sí te obliga es a tener una indumentaria adecuada y que cuando tú estés trabajando con una indumentaria que esté limpia y que no venga del exterior. Accionamiento a pedal o similar del lavamanos fregadero. El accionamiento a pedal es algo que venimos arrastrando de las antiguas directivas de los 90, pero que con la nueva normativa no hay en ningún lugar del 852 que te obliga a tener un accionamiento a pedal. Esto es otra de las cosas que se obliga en algunas de las normas. La obligación de desinfectar. El 852, que quiero poneros ahora os quiero poner el 852 para que veáis los requisitos y veáis todas las veces en las que se dice la coletilla y cuando sea necesario. Pues siempre se dice y cuando sea necesario desinfectar, porque no siempre va a ser necesario desinfectar, no siempre va a ser necesario. Y muchas de las normas obligan a desinfectar. Trabajando con quesos, trabajando con alimentos vivos, con alimentos que necesitamos de las bacterias para que haya una fermentación, atención con la desinfección, Bueno, esto es otra de las cosas que hemos encontrado. Seguimos con otra. Normas más restrictivas. Hay alguna comunidad autónoma que ha regulado la elaboración de quesos en la explotación y que limita la elaboración de quesos a base de leche cruda a que tengan más de 60 días de maduración. La normativa europea te permite elaborar quesos de leche cruda frescos con un día, con 30, con los que tú quieras, siempre y cuando cumplas con unos criterios que son necesarios, como básicamente que tienen que ver con sanidad animal, con brucelosis, con tuberculosis, con gérmenes a 30 grados y con células somáticas en el caso del vacuno. Y hay comunidades autónomas que han regulado y han puesto esta norma más estricta todavía que los propios reglamentos. Otra cosa, más analíticas y controles para la venta de leche cruda desde la ganadería. Como bien ha dicho Ángel, Cataluña, además que lo sabréis, eso sucedió, el año pasado fue el verano de la carne mechada y el anterior fue el verano de la leche cruda, que fue cuando Cataluña decidió regular la venta de leche cruda por parte de la ganadería. Que en un principio son noticias que dices, ¡jo, qué bien!, ¿no? ¡Qué bien! Pero cuando vas a leer y dices, pero por favor, ¿quién va a poder vender leche cruda con la cantidad de requisitos que estáis poniendo? De hecho, hoy en día nos preguntan en nuestro Facebook, en nuestras redes sociales, que por favor dónde pueden comprar leche cruda en Cataluña. Y hemos hecho una búsqueda y no hemos encontrado a nadie. O sea, eso quiere decir que, francamente, es difícil cumplir con todos esos requisitos. Son mucho más estrictos que los requisitos que el 853 para el tema de leche cruda recoge. Obligación de llevar trazabilidad incluso en venta a consumidor final, que no es obligatorio en el marco europeo. Estos son
los pros y los contras que hemos visto en lo que se ha hecho en España respecto a las exclusiones. Ahora bien, yo me digo que la única exclusión que a lo mejor podría ser interesante o que puede ser una propuesta para una futura revisión de los reglamentos, porque es probable que haya una revisión de los reglamentos ahora con la estrategia del campo a la mesa, todo apunta a que va a haber una revisión. No están las cosas claras porque en algunos foros te dicen que sí, después les preguntas directamente en la Comisión Europea y te dicen que no, y no se sabe muy bien qué va a pasar. Pero tarde o temprano va a haber una revisión de la normativa porque ya tiene sus años. Entonces, bueno, esto es otra de las cosas que tenemos que tener en mente de a ver qué proponemos los sectores de las pequeñas producciones a esa reforma. Y entonces, bueno, se me ocurre que sería súper interesante que a lo mejor una persona que tenga campo con castaños y cerezos, pongo un ejemplo, ¿no? Campo con castaños y cerezos, huertas, frutales, colmenas, ovejas de carne y vacas de leche. Bueno, lo típico de que estas explotaciones multifuncionales de toda la vida, que pueda comercializar bajo el mismo registro, pues todo lo que de allí sale, ¿vale? Que pueda sacrificar incluso en la explotación y todo ello siempre y cuando que se garantice la seguridad de los alimentos. Eso es impepinable, ¿vale? Pero bueno, el primer o la primera interesada en que así sea, yo creo que siempre son los productores, porque si no se quedan sin clientes. Entonces, esta es como, digamos, la única posibilidad que yo veo y que hemos hablado en la red de quesería y que hemos hablado también en Face Network, en la red europea de queserías de campo y artesanas, que a lo mejor podríamos beneficiarnos de algo, pero en lo otro, tal y como está hoy, no lo vemos. Por tanto, conclusiones. Reflexionemos sobre dónde queremos poner nuestras energías. ¿Queremos poner nuestras energías en el marco normativo comunitario para que las pequeñas producciones puedan vender donde lo deseen, ¿no? Pero claro, ya sabemos que en España estamos un poco en pañales, pero bueno, o sea, poner nuestras energías para que se desarrollen las excepciones, las adaptaciones, para que la inspección se forme, para que las pequeñas producciones puedan vender donde y como quieran. O sea, metemos nuestras energías para que las pequeñas producciones puedan entrar en el marco normativo o metemos nuestras energías para que las pequeñas producciones se queden relegadas a lo que es venta local, autonómico, pero ahí también vamos a tener que poner muchas energías para que eso se desarrolle, para que se desarrolle adecuadamente, para que no sea más complicado incluso que siguiendo el marco europeo, para que la inspección siga formándose también en esas producciones, porque también a muchos les chirriará. En fin, es la reflexión. ¿Dónde metemos nuestras energías? ¿En un punto o en otro? Y aquí tengo puesto una serie de referencias bibliográficas que podéis consultar, son los documentos de orientación de la Comisión Europea, que os recomiendo que le echéis un vistazo. Las dos primeras, sobre el 852 y el 853, quedan recogidos los ejemplos de actividades que podrían quedar excluidas, por si os interesa mirarlas. Hay otro documento interesante sobre orientación sobre la aplicación de flexibilidad, con ejemplos concretos, que también puede ser interesante. Documento de orientación sobre aplicación de los sistemas basados en el APPCC. Ángel os va a hablar de esto ahora. Y después algunas publicaciones que yo creo que, bueno, no me parece que podéis también, hay información. Una de ellas acaba de salir, es calentita, sobre las políticas públicas y agroecología en la Comunidad de Madrid. En la página 25 tenéis una revisión de las normas autonómicas en España, o sea, de algunas comunidades autónomas, ejemplos de algunas comunidades autónomas que han regulado y qué diferencia hay entre unas y otras. Y después, bueno, os he puesto un ejemplo curioso en La Rioja de un ayuntamiento que decidió hacer una exclusión, porque los ayuntamientos también tienen potestad para hacerla, por si os interesa. Y simplemente quiero enseñaros algo que me parece muy fuerte,
y que del 852, voy a compartir el 852. Aquí está. Este es el reglamento 852. Y en el anexo 2, que es el que regula prácticamente pues, las fases de la producción, transformación y distribución de alimentos, que Ángel le habló largo y tendido, tiene varios capítulos. Y mirad, no estamos hablando de exclusiones, estamos hablando de marco normativo europeo. El capítulo 3 se aplica a las instalaciones mencionadas en el título de ese capítulo, que no sé por qué no lo mencionan aquí, mencionan los otros y ese no. Pero yo os lo he traído. Y son requisitos de los locales ambulantes o provisionales, como carpas, tenderetes, vehículos de venta ambulante, los locales utilizados principalmente como vivienda privada, pero donde regularmente se preparan productos alimenticios para su puesta en el mercado, y las máquinas expendedoras. Daros cuenta lo que significa esto, que en el propio reglamento 852 existe la posibilidad de que tú en tu casa puedas elaborar productos para vender. No de cualquier manera, evidentemente, tendrás que tener las cosas muy bien hechas, muy bien organizadas para evitar toda contaminación cruzada. Pero lo que os quiero decir es que el reglamento 852 lo contempla. Daros cuenta. No sé, yo veo que los reglamentos tienen muchas posibilidades y que no las conocemos. Y bueno, por eso estamos haciendo las jornadas que estamos haciendo. Y bueno, y solamente quiero ir a lo que son los requisitos para que veáis, todo lo que está en verde es interpretación del operador alimentario. Todas las partes que están en verde, ahí es el operador alimentario el que dice, en caso necesario, si fuera en caso necesario, de desinfectar. Es la que decide o el que decide si se desinfecta o no. Permitir un desagüe suficiente. Deberá ser lisa hasta una altura adecuada. En ningún momento te dice que tiene que ser 2 metros. En caso necesario se pondrán pantallas contra insectos. En caso necesario se desinfectará. En caso necesario de desinfectar. Acordaros de lo que decía antes de desinfectar, que es muy curioso que las normas europeas te concedan la posibilidad de desinfectar o no, y que aquí en algunas normas autonómicas obliguemos a desinfectar. Bueno, está lleno, no quiero comer más espacio, pero todo lo verde es interpretación. Sois vosotros o vosotras, o los operadores alimentarios, o los pequeños productores, las pequeñas productoras, las que deciden. Está llena el 852. Por tanto, yo os digo nada, simplemente que la reflexión, ¿dónde queremos poner las energías? En encasquillarnos, en meternos, limitarnos a nivel autonómico, o en trabajar por una normativa justa para las pequeñas producciones, pero que podamos vender donde queramos. Muchas gracias y bueno, ahí veo que hay preguntas en el chat. Preguntas o comentarios. Sí, yo creo que ahora conviene igual no parar y que se hagan las preguntas antes de terminar o de abordar la última parte, ¿no? ¿O qué? Vale. Bien, veo yo las preguntas. Hay una pregunta que dice, ¿qué pasa con el comercio electrónico? ¿Las pequeñas producciones están excluidas? Yo no sé contestar esa pregunta, Ángel, no sé si... Cada uno tendrá limitado, ¿no?, el ámbito comercial dependiendo de lo que desee. Creo que ha quedado bastante claro que con la posibilidad de flexibilidad de las exclusiones, lo que estamos haciendo es excluirnos de la normativa comunitaria, por tanto no voy a poder vender a nivel comunitario y se regulará lo que tengo que cumplir a nivel autonómico y en algún caso también parcialmente a nivel nacional, pero a condición de que tenga restringida mi ámbito comercial como mucho a la comunidad autónoma y en la mayoría de los casos al ámbito local. Dependiendo de la definición de local será lo que la comunidad autónoma decida. En algún caso el ámbito local será una provincia, en otro caso un municipio o en otro caso toda la comunidad autónoma.
independientemente de que tú ese ámbito comercial que tienes por definición, por una exclusión, lo hagas a nivel electrónico, presencial o como quieras. Tú podrás vender o alguien podrá vender de modo electrónico lo que quiera, pero no exceder el ámbito comercial que si se excluye tiene, mientras que si se está dentro de la normativa con flexibilidad mediante excepción, adaptación o los requisitos de interpretación, que era lo que decide el operador alimentario, el ámbito comercial no está excluido, por tanto, electrónicamente podré comercializar y vender y mandar los productos donde yo quiera. Bien, esa pregunta la hacía Vanessa Díaz y ahora Miguel Martínez hace un comentario. Es evidente que los elaboradores son los que más conocen los productos que elaboran. Estos conocimientos hay que ponerlos a disposición de las asociaciones con formación. Los productores deben asociarse y las asociaciones tienen que posicionarse y marcar unos objetivos a negociar con sanidad, agricultura, consumo, etc. Sara García dice, cuando la normativa es abierta a la interpretación, ¿qué ocurre cuando el operador considera que una medida es suficiente, pero el inspector oficial no lo interpreta de ese modo? Vale, creo que eso lo vimos ayer, que todo lo que habéis visto y muchísimo más contenido del 852 y del 853 que tiene esa lectura de suficiente, adecuado en caso necesario, vimos ayer clarísimamente que eso le toca, en primer lugar, decidir al operador alimentario. Para evitar este caso que aquí nos expone Sara, la sugerencia de ayer era, aunque puedes decidir, a nivel colectivo, si se puede, a nivel del colectivo de quien elabora ese tipo de alimento, aunque puedes decidir tú, no lo hagas de espalda al control oficial. Es mucho más fácil llegar a un acuerdo, a una ratificación de esa decisión tuya de que es suficiente, adecuado o conveniente, que lo ratifique la autoridad competente. Poníamos el ejemplo del documento de la red española, de modo que ningún control oficial, ningún inspector va a tener la capacidad de decir para mí esto no es suficiente, porque lo he decidido yo en colaboración con tu jefe, con la autoridad competente. Y Sara, efectivamente las cosas, incluso si están escritas, no son fáciles, ¿eh? O sea que no estamos con la burra de que esto sea color de rosa una vez que ya lo hemos consensuado con Ecosan. Aún así, nos encontramos con dificultades. Las cosas como son. Ainhoa Moreno, buenas tardes. Estoy en transporte y la cobertura me entra y sale mail. Disculpa, voy a dejar dos cuestiones que creo que son importantes, a trabajar colectivamente. Los obradores compartidos como herramienta para pequeños elaboradores y artesanos están teniendo diferentes dificultades normativas. Una, obstáculos según comunidad autónoma de poder tener más de una clave de registro sanitario. Dos, obstáculos para tener más de una empresa diferente con su registro en el mismo espacio de producción. ¿Vale? Pues queda recogido y a ver si... Esto es un poco el tema de las exclusiones, sí o no. Cuando uno decide estar excluido, no va a tener registro sanitario, tendrá registro local y habrá que estar a lo que ese registro local autonómico haya decidido. Efectivamente, estos casos se dan, pero dificultad para tener una empresa con su registro en el mismo espacio de producción, eso, el espacio de trabajo suficiente, cuando hablamos de aplicación de la normativa europea, es decir, cuando no te excluyes, la definición de espacio de trabajo suficiente, acordaros que la palabra suficiente la decide el operador alimentario, era uno de los requisitos que puede decidir el operador alimentario. Luego, independientemente de que tengas una o varias actividades que las elabores, varios tipos de alimentos que elabores en un espacio, la decisión de que en ese espacio lo puedes hacer todo es tuya, preferentemente consensuado con la autoridad competente y a condición de que garantices que ahí no hay contaminaciones cruzadas, evidentemente. Ángel, en este caso yo creo que no se refiere a exclusiones, se refiere a registro sanitario con norma comunitaria. Sí, sí, pero en ese caso, de nuevo, repito que espacio de trabajo suficiente es una de las cosas que depende de la decisión del operador alimentario, de modo consensuado. Lo que nos dice es tener más de una clave en el mismo espacio. O sea, sí, sí. Clave de lácteos y clave de cárnicas, por ejemplo. Sí, sí. ¿Por qué no voy a poder utilizar una habitación ahora para elaborar chorizos y esta tarde para elaborar pan? Por supuesto que sí, a condición de que eso evite la contaminación de la actividad de por la mañana a la de por la tarde o la de por la tarde a la de por la mañana.
posibilidad existe y recomendación hacerlo mediante la flexibilidad por interpretación decidida por el operador alimentario. Sí, aquí, bueno, yo creo que el problema es más un problema administrativo. Y segundo, obstáculos para tener más de una empresa diferente con su registro en el mismo espacio de producción. Imagínate que tenemos... Claro. Sí, sí, eso es un obstáculo porque un registro sanitario se le da a unas instalaciones para elaborar un alimento concreto y que eso está a nombre de alguien. Entonces, no es habitual, no se está todavía un poco en el tema de que si estas instalaciones ya están adjudicadas a un registro sanitario para elaborar A, no puedo conceder estas instalaciones a un registro sanitario para elaborar B. ¿Por qué no? Porque ya estas instalaciones están... Eso yo creo que eso es defendible caso por caso y yo creo que eso es uno de los caballos de batalla que se podrían y se deberían de abordar a nivel, sobre todo aquí a nivel nacional. Hay que abordar, efectivamente, a ver si sale de aquí algo. Fina dice que gracias y que nivelazo, que muchas gracias. Yo me alegro. Miquel, tenemos un problema en las comunidades autónomas y los intereses de impulsar un modelo agroindustrial frente a los de pequeña escala. Creo que las energías deberíamos dirigirlas a desarrollar un marco común, amplio y de verdad flexible que supere los intereses o miedos de las instituciones más cercanas. Sara da las gracias. Ali García, si una norma autonómica contradice una europea, ¿a cuál nos tenemos que amparar? Bueno, no sé a qué supuesto te refieres, pero por ejemplo, si estamos hablando de que no es una exclusión, es decir, estamos en una excepción, adaptación o algo similar, la norma autonómica de desarrollo de una decisión nacional de abordar un requisito concreto o un precepto concreto de flexibilidad no puede contradecir la norma europea, eso no puede ser. Ahora, si lo que tenemos es nos hemos excluido de los reglamentos comunitarios, la normativa autonómica de desarrollo con su registro autonómico correspondiente podrá decir lo que quiera, porque no tiene nada que ver esa norma que se te aplica a ti, que estás excluida, o excluido de la normativa europea. Pero si no es así, si es una norma autonómica de desarrollo de un precepto de flexibilidad en el contexto de los reglamentos comunitarios, nunca puede contradecir. Y eso no es probable que ocurra. ¿Por qué? Porque acordaros que cuando se aprueban normativas nacionales o autonómicas en el contexto de flexibilidad europeo, esas normas se tienen que, mediante el procedimiento de transparencia, comunicar a la Comisión Europea y a los Estados miembros para que presenten alegaciones. Y ahí se debería poder ver que existe una contradicción entre la pretensión autonómica y chocar frontalmente con la normativa europea. Bien, Miquel pide un documento o base común para enfrentarnos a la inspección que interpreta las normativas a su antojo en pueblos y comarcas. Este es el documento que ya Ángel ayer lo estuvo comentando, que nosotros tenemos ya consensuado con Ecosan y que sería interesante que otros sectores lo hicieran también. No me gustaría enfrentamientos ninguno, ni del operador con el veterinario, ni del veterinario con el operador. Creo que tiene que haber un ambiente lo más distendido posible y actuar. O sea, yo tengo que defender mi derecho como pequeño productor y lo voy a ejercer y lo voy a hacer bien, y esto no es un enfrentamiento ni nada de eso entre unos y otros, porque no es el caso. Fina hace una pregunta muy concreta sobre cómo evitar la contaminación cruzada, pero eso yo creo que trasciende del tema, ¿no? Pero claro que se puede justificar si lo hacemos bien, si va a haber contaminación cruzada. Pues. Miriam Gámez. Hola, soy Miriam de la provincia de Granada y de la Asociación Productores y Consumidores Ecológicos. En cuanto a la pregunta que ha hecho alguien sobre tener 2 registros sanitarios. Nosotros tenemos 2 registros diferentes, uno para la actividad de restauración y otro distinto para la acción en el mismo lugar, pero siempre se deben hacer en momento en el tiempo diferente. No sé si responde la pregunta de esta persona. Eso lo que pone un poco en evidencia es que el registro sanitario es a nivel nacional, pero puede que la concesión en una determinada parte del Estado sea algo más flexible, interpretando el Real Decreto que existe para esto, y se permita tener en un mismo local o espacio
Registro sanitario para dos cosas distintas, a condición de que se evite la posibilidad de contaminación de uno de otro. Yo creo que ese sería el camino que se debería de seguir, y en otras comunidades autónomas no. Por eso que la organización y demanda de que eso se pueda hacer en todo el territorio del Estado estaría muy bien. Alfonso Ábalos, la ventaja principal que veo de regular las exclusiones, regular la exclusión, los pequeños producciones locales pueden vender a consumidor final y en los comercios, y que se luche para que se regule local como ámbito regional. Y por lo demás, no regular más allá en la exclusión para no ser más limitante que el 852. Hombre, yo mi opinión particular es que yo coincido bastante con Remedio en que las exclusiones, el estar fuera del amparo de la normativa europea no se ha hecho bien a nivel nacional, porque en un intento de excluirte, es decir, no hay manera de que tú encajes en la normativa europea. Y en ese intento de permitirte que sigas con la actividad, lo que hago es ponerte requisitos, habitualmente, todavía más estrictos que la normativa europea. Luego eso es un sinsentido. Cuando de verdad sea beneficioso una exclusión, como mínimo la normativa que regula eso, las condiciones deberían ser bastante más laxas que el 852, si no, no tiene sentido, evidentemente. Bien, pues... Me alegro de ver que aquí Miquel dice que enfrentarnos va a ser dialécticamente, pero que no nos vamos a pegar. Me da un respiro. Bien, pues no sé si hay más preguntas, y si no, pues pasamos a la última parte, y después de finalizar con esa parte, de nuevo volveremos a abrir un turno de posibles preguntas ya de todo el contenido de las jornadas. Vale, pues vamos a ver si puedo compartir pantalla. Vale, la última parte que nos queda, ya hemos abordado toda la posible flexibilidad de los requisitos generales específicos de higiene con toda esta caterva, y vamos a abordar la posible aplicación de flexibilidad a los procedimientos de autocontrol basados en los principios de la PPCC. Esto, que parece así muy complicado, que muchos de vosotros sabrá, conocerá de sobra y otros puede que no, de lo que se trata es que todo el que elabora alimento tiene la obligación de aplicar procedimientos eficaces para controlar los peligros que de un modo razonable puedan acontecer durante el proceso de elaboración de ese alimento. Eso es básicamente. Básicamente se trata de eso. Tenéis que conocer que lo obligatorio en este caso es los procedimientos de autocontrol basados en tal, lo obligatorio es poner en marcha un sistema que identifique y controle de modo permanente los peligros significativos de su actividad y adaptar estos procedimientos o modificarlos siempre que sea necesario, evitando eficazmente el suministro de alimentos no seguros. Por ejemplo, en mi plan de autocontrol voy a poner como controlo la radiactividad de la carne con la que hago un salchichón. No, no, porque la radiactividad probablemente no sea un peligro significativo. Listeria probablemente sea un peligro significativo. El uso de aditivos no permitidos, y no está permitido en algunos casos el uso de nitratos, pues podría ser un peligro químico significativo. Se trata de eso. Y a todo esto, de un modo técnico, a esta obligación de tener todo esto se le llama un sistema de gestión de la seguridad alimentaria. Food Safety Management System, o sistema de gestión de la seguridad alimentaria en español, que es un sistema integral de prevención, alerta y actividades de autocontrol para gestionar la seguridad alimentaria. Pongo un asterisco en alerta porque a todo lo que tradicionalmente se consideraba como procedimientos de autocontrol se ha incluido todo el tema de gestión de no conformidades, trazabilidad y tal, porque se ha visto con el paso de los años, desde la puesta en marcha de los reglamentos, que ante un caso de un alimento no seguro que había que retirar, recuperar, ver dónde lo has vendido, pues se fallaba bastante en esto, y se ha introducido esto, se ha añadido también. Todo esto referido a los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria lo tenéis en este enlace que os pongo aquí. El control de peligros, o sea, el sistema de gestión de seguridad alimentaria, se puede hacer o bien con unos procedimientos de análisis de peligros y puntos de control crítico, con prerequisitos y con gestión de las no conformidades.
por prerequisitos o requisitos previos o planes generales de higiene, como queramos en cada lugar llamarlo. Se incluyen aquí las prácticas correctas de higiene, que básicamente abordan cómo controlar los peligros del agua, de la limpieza y o desinfección, el mantenimiento correcto de locales y equipos, la higiene y la formación del personal, cómo controlar el peligro transmitido por posibles plagas y la gestión de residuos para que no sea un peligro en la elaboración de alimentos. Y también dentro de prerequisitos se incluyen, además de las prácticas correctas de higiene, las prácticas correctas de elaboración, que incluyen básicamente el control de la recepción de materias primas y proveedores para que sea una materia prima adecuada de un proveedor conveniente, el control de temperaturas, transporte de alimentos o de materias primas, dependiendo, el control de alérgenos que se ha añadido hace algún tiempo ya y el control de aditivos. Y dentro de la gestión de no conformidades, pues todo el tema de trazabilidad, como dónde he vendido el alimento, quién me lo ha vendido a mí, quién me ha vendido las materias primas, qué hago cuando tenga que retirar un alimento que se demuestre que es inseguro, qué hago para recuperarlo y cómo comunico esto, cómo transmito la comunicación, sobre todo, en su caso, al consumidor y también a la autoridad competente. Bien, esto es básicamente la estructura de lo que debe de contener un sistema de gestión de la seguridad alimentaria, un plan de autocontrol. Sin embargo, en el propio reglamento 852 se dice que, obviando la parte que estaba aquí, es decir, esto que es un análisis de peligros y puntos de control crítico, con las otras dos partes nada más, se puede de un modo eficaz garantizar y demostrar la obligación que tiene el operador de controlar eficazmente los peligros, porque mediante esto se da cumplimiento al artículo 4, los requisitos generales de higiene, que son el anexo 1 y el anexo 2 del reglamento 852, y incluyendo esto doy cumplimiento al reglamento 178, que era el origen, la Ley General de Sanidad a nivel europeo, por así decirlo, que vimos ayer. Luego, podría en muchos casos, sobre todo para pequeñas producciones, obviar el formalismo del análisis de peligro e identificar puntos de control crítico, y en la mayoría de las veces la obligación legal de controlar eficazmente los peligros lo puedo hacer con planes generales de higiene o prerequisitos y la gestión de no conformidades. Quiero que quede muy claro que esto, la decisión de controlar eficazmente o no, es decisión de la empresa. Es decir, esta flexibilidad, por así decirlo, es opcional y potestad del operador de empresa alimentaria, quien decide cómo controla eficazmente todos los peligros en la elaboración de sus alimentos. No hay que pedir flexibilidad. No es el control oficial el que me tiene que obligar a tener análisis de peligro o no. Soy yo, con la única condición de que con lo que yo decido aplicar para controlar los peligros, lo consiga de un modo eficaz. Si no, evidentemente, cuando no se demuestre un control eficaz, el control oficial me podrá decir, pues ahora sí incluye esto porque no lo haces bien, ¿vale? Luego, no tengo que pedir flexibilidad. Mirad lo que dice este informe que ya hemos valorado antes respecto a todo esto, este informe de una misión de la Unión Europea aquí y en otros países miembros en el año 2015, valoraba cómo se estaba implementando a nivel de toda la Unión Europea los planes de análisis de peligros y puntos de control crítico. He traído aquí algunas notas de este informe que es muy amplio y muy sugerente. No se sabe cómo realizar correctamente un análisis de peligro, sobre todo en empresas pequeñas. ¿Quién tiene formación de lo que es, a nivel de empresa pequeña, quién tiene formación de lo que es la filosofía de la PPCC? Casi nadie. ¿Quién tiene formación sobre los peligros que pueden razonablemente acontecer en un producto concreto? Casi nadie. Luego, no hay expertos en las pequeñas producciones y se falla estrepitosamente a la hora de hacer un análisis de peligro. Hay una creencia general de que estos planes son un formalismo, es decir, yo encargo que esto me hagan porque el control oficial quiere que tenga esto y cuando venga la próxima vez se lo voy a tener aquí. Y cuanto más gordo mejor, porque así va a ser maravilloso, que se va a poner muy contento, cuanto más gordo sea mi plan de autocontrol, aunque ni me lo he leído, mejor. Esto no es un formalismo, es algo que es lo que hay que aplicar. Se evidenció que en muchos Estados miembros no había una política nacional clara de implementación flexible, favorecer que se aplique de modo flexible por los operadores alimentarios todo esto del análisis de autocontrol, y que esto hace que no se apliquen o que los controles
oficiales que se hacen no se apliquen de modo consistente. Algunas autoridades competentes, los inspectores, no tienen en cuenta las guías de buenas prácticas de higiene durante el control oficial y lo que se quiere ver es puntos de control crítico. Es que esto te digo yo que es un punto de control crítico y lo decido yo y no el operador alimentario, lo cual es un error garrafal y algo que no debe ser admisible. También los inspectores enfatizan demasiado en que se aplique análisis de peligros e identificación de puntos críticos e ignoran los prerequisitos cuando se ha visto que es muy valioso y que en la mayoría de los casos es suficiente de por sí para controlar todos los peligros que de modo razonable pueden aparecer. Y luego dice este informe también que empresas pequeñas con sistemas que solo se basan en prerequisitos encuentran dificultad para convencer a los inspectores de que puede ser suficiente. En la mayoría de los casos es suficiente y yo tengo que ser capaz de convencer al inspector. Y si me alega razones sanitarias, yo tengo que ser capaz, o mi asesoramiento que tenga, de contradecir, contrarrestar las opiniones del control oficial, para que no me obliguen a tener algo que es inaplicable y poco práctico. Muchas empresas pequeñas no consideran útiles las guías, ya ahora sí hablamos de guías de prácticas correctas o de elaboración o higiénicas, porque son muy técnicas y complicadas y muchas veces no abordan peligros distintos de lo microbiológico. Por ejemplo, se olvidan de los peligros químicos o de otro tipo, o físicos, por ejemplo. Y están estas guías dirigidas a dar instrucciones. Dice este informe que la flexibilidad en una implementación del APPCC debía conllevar eliminar cargas de registros innecesarios. Se concluye también que cuando no se comprende muy bien ni se aplica muy bien lo que es la flexibilidad en los procedimientos de autocontrol, conlleva un aumento innecesario de documentos, de registros y de papeleos. Y fijaros lo que pongo a última hora. Un área de mejora, una propuesta a nivel europeo para todos los Estados miembros, entre ellos a España, en los que nos incluyeron en esta misión comunitaria. Reducir las cargas administrativas de documentación y registro de las pequeñas producciones, teniendo en cuenta que la legislación de la Unión Europea solo requiere que se apliquen procedimientos eficaces y que el artículo 5.2, que es donde dice lo de los planes APPCC, no establece que sea obligatoria la documentación. Es decir, no es obligatorio que tengáis nada escrito ni nada registrado, excepto lo que obligatoriamente sea legal, como el tema de la trazabilidad. Esto está muy bien, que cómo limpio, cómo desinfecto, cómo hago algo, esté escrito cuando sea una empresa donde se distribuyan responsabilidades y cada uno haga algo. Es muy conveniente que cada uno tenga escrito lo que tiene que hacer. Pero la mayoría de las pequeñas producciones donde existe unos o dos operarios, además de la misma familia, existe necesidad de que yo me diga a mí por escrito, porque el plan de limpieza o lo que sea es para mí, no para el control oficial. ¿Me tengo que decir yo a mí mismo cómo tengo que limpiar y desinfectar? Si yo ya lo sé. ¿Me tengo yo que registrar que he limpiado y desinfectado si yo sé si lo he hecho o no? Evidentemente no. Y esto lo dice este informe, ojo, de la Unión Europea. No es necesario. Cada uno, caso por caso, verá si es necesario tener documentado y registrado todo esto. Evidentemente, si la empresa es mediana y determinada persona se encarga de limpiar después de utilizar la máquina, pues convendría que tenga escrito cómo lo tiene que limpiar y que lo registre, porque si luego eso no está limpio, tengo que pedir responsabilidades. Pero en mini empresas carece de sentido tener todo esto escrito y registrado. Existe la certeza a nivel europeo y en muchos de nosotros de que se puede cumplir con la obligación de tener planes de autocontrol y de la obligación de controlar permanentemente los peligros exclusivamente con requisitos previos o utilizando guías de buenas prácticas. Por tanto, no tendría la necesidad de hacer un análisis de peligro formal que no sé hacer. Entramos un poco a definir y describir algo lo que son estas guías nacionales de prácticas correctas, de higiene o de buenas prácticas de elaboración, que de un modo u otro facilitan y le dan al pequeño operador alimentario la capacidad de controlar eficazmente. Es decir, con esto, aplicando esto, vas a poder resolver la obligación que tienes de aplicar procedimientos de control eficaces.
Estas guías de prácticas correctas son un instrumento valioso y ayudan al pequeño operador, sobre todo, a cumplir la norma de higiene y aplicar los principios de la PPCC. Y esto lo dice el propio Reglamento 852. Es decir, cuando el inspector me diga, no, 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 con esto no te vale, tienes que tener un análisis de peligro, y mira, estoy aplicando una guía y el propio reglamento reconoce que la guía es suficiente, ¿vale? Estas guías, es muy importante que sepáis que quién las elabora, de dónde salen. Las elabora y las difunde la industria alimentaria. Ojo, la hace la industria alimentaria, no la elabora la autoridad competente. Luego, una guía no la puede elaborar la autoridad competente, la elabora la industria. Además, en la elaboración de la guía tiene que incluirse en consulta las partes interesadas, entre otras las autoridades competentes. Fijar que aquí está no como novio o novia de la boda, sino como invitado al convite, la autoridad competente, y también las asociaciones de consumidores. El papel del Estado, de la autoridad competente, es, una vez que esa guía se haya elaborado por el sector, que me haya consultado a mi autoridad competente, el Estado la estudia, la remite a la comisión y se publica en un sitio web que os pongo aquí. Es decir, para poder utilizar una guía como sustituto eficaz de un procedimiento de autocontrol, esa guía tiene que estar reconocida, haber sido elaborada con arreglo a este artículo del Reglamento 852 y estar colgada en este sitio web. Si no está ahí, es una guía no reconocida y, por tanto, nos la pueden tirar para atrás el control oficial, ahora sí, con razón. ¿Vale? Ese es el procedimiento de elaboración de guías. Vamos a ver. Muy rápido, yo hice en su momento un estudio comparativo de muchas guías o de algunas guías nacionales que existían y mirad lo que me encontré. En estas guías nacionales que supuestamente están colgadas en este sitio web, que supuestamente ha elaborado el sector y valorado el Estado miembro, pues muchas veces están desactualizadas. Se ha aprobado normativa obligatoria después y no está incluida en esta guía. Las guías hay que actualizarlas cada vez que sea necesario. No siempre esta guía incluye los controles obligatorios de la normativa, por tanto, no aplica, no sugiere que hay que aplicar los controles obligatorios, por tanto, es insuficiente. Además, en muchos casos, se limitan las guías en muchos apartados a repetir literalmente el contenido de la normativa. Y os traigo aquí un párrafo. ¿Qué sentido tiene publicar una guía que sea un copia-pega de la legislación? Pues para eso ya está la legislación, no tiene sentido. También muchas veces falta de concreción o flexibilidad por interpretación en la normativa. Es decir, repite lo que dice el reglamento de que determinadas superficies deberán limpiarse y, en caso necesario de desinfectar, los suelos tendrán desagüe cuando sea suficiente o adecuado. Acordaros que ayer, cuando vimos la flexibilidad decidida por el operador alimentario, cuando aparezcan estas palabras de caso necesario, suficiente, adecuado, era potestad del operador y que era muy conveniente que eso, cuando se elabore una guía, si se elabora, se incluya ahí, porque está definido ahí. Y ya defino para este sector de la guía, para este sector que va a poder aplicar la guía, lo que es suficiente, adecuado, conveniente. Sin embargo, la mayor parte de las guías vuelven a cometer este error. Mirad esto, porque esto ya clava al cielo. Hay guías que su objetivo era facilitar la aplicación y disminuir la carga administrativa a las pequeñas productores, y en este intento algunas guías tienen requisitos todavía más estrictos que los reglamentos. Ojo, cuando yo decida que mi plan de autocontrol es esta guía, tengo que aplicar lo que dice esta guía, porque es mi plan de autocontrol. Y fijaros que si la guía que yo aplico dice que las repisas de las ventanas tienen que tener una inclinación adecuada, tiene que tener inclinación, lo cual en ningún sitio de la legislación se dice. Sin embargo, aquí se hace obligatorio algo que la legislación no lo contempla. Las tuberías y conducciones tienen que estar separadas entre ellas y de la pared. Esto no viene para nada, ninguna referencia a esto en el Reglamento 852, y aquí lo estamos haciendo obligatorio. Mirad, las paredes tienen que ser de color claro. En ningún sitio se dice que sea de color claro. Yo no puedo pintar las paredes con el color de la temporada, no lo puedo pintar de verde, que es lo que se lleva esta temporada, ¿o qué? Pues no, si aplico la guía, mis paredes tienen que ser sí o sí de color claro. Y además tienen que estar pintadas y repintarse periódicamente para evitar que crezcan mohos.
Ahí va. Y si yo lo que elaboro es un producto cárnico lácteo que se madura superficial o internamente en el caso de los quesos con moho, ¿no puedo tener moho en las paredes? Pues no. Porque si aplicas esta guía, no puedes tener maduración con moho. Por tanto, es un sinsentido. Más requisitos todavía más estrictos que los reglamentos. Uniones redondeadas entre paredes, techos y suelo para facilitar la limpieza. En ningún sitio de la normativa se dice que esto tenga que ser así. Hay que evitar cualquier fuente de acumulación de suciedad, como tú quieras, pero yo no hago obligatorio en la normativa que las uniones sean redondeadas, es una cosa voluntaria, optativa. Sin embargo, esta guía lo hace obligatorio. Deben existir lavamanos en todas las salas, en todas. Acordaros que dijimos que tiene que haber lavamanos suficientes, y suficiente lo decido yo, y puede que con uno para todo, incluso para lavarme manos, instrumentos y quesos, chorizos, puede valer. Sin embargo, esta guía me obliga a tener un lavamanos cada 5 metros, porque estoy en una sala y luego en otra. Y además a tener jabón líquido y papel de secado. Es decir, ¿no puedo tener jabón lagarto de este verde? No. Y en vez de papel de secado no puedo tener una toalla o aire caliente. Pues mira, no. No, tienes que tener papel de secado, es obligatorio. Más requisitos más estrictos que los reglamentos en determinadas guías nacionales. Si el abastecimiento tiene un depósito o es un abastecimiento privado, tengo que tener un plano de todas las conducciones, lo cual en ningún sitio de la normativa, el 852, se dice que hay que tener plano de las conducciones, de las tuberías y de los grifos. Pero si aplico esta guía, yo mismo me estoy haciendo obligatorio todo esto. Y creo que ya finalmente hay que registrar cuando controlo el cloro residual del agua, dice esta guía, que tengo que registrar la fecha, hora, número del grifo, resultado y nombre y la firma del que ha realizado el control de desinfectante. Imaginaros un pequeño establecimiento que elabora mermeladas y que solamente hay un operario. Tengo que registrar hoy, que es fecha tal, la hora, el número del grifo, que puede que haya solo uno, el resultado, el agua está correcta, 0,3, y el nombre y la firma de que ha realizado el control. O sea, yo, que soy el único operario, me pongo mi nombre y firmo. Y además, en este registro, tiene que firmar también quien verifica, poniendo fecha, firma, resultado. Es decir, yo tengo que firmar que he hecho el control y como no hay otro, que soy yo, me tengo que firmar que me he verificado que he hecho el control. Pues esto es lo que dice esta guía. Luego, las guías son muy convenientes. Desde la red española y la red europea apostamos decididamente por las guías, pero las guías con cabeza, no determinan las guías. En este sentido, siguiendo un proyecto de la Unión Europea, se encargó a la red europea, por parte de la Comisión, la elaboración de una guía para las pequeñas queserías a nivel europeo, para todas las queserías artesanas y de campo. Intervino la red española, intervine yo, intervinieron bastantes operadores o bastantes compañeros. Esto es un poco, esta guía la traigo simplemente para describir un poco cómo se hizo la guía y lo que contiene básicamente como ejemplo de guía, que como proyecto y encargo de la Comisión Europea no es una guía nacional y quien la evaluó y la aprobó fue la Comisión Europea y todos los Estados miembros. Y se colgó evidentemente en la página web de las guías. Esta guía, pues, en una parte contiene todo lo que son las prácticas correctas de higiene y las prácticas correctas de elaboración, con lo cual se abordan todos los requisitos previos, planes generales de higiene o prerequisitos. Además, también se incluyen aquí otras medidas de gestión como las prácticas correctas de higiene y la producción primaria. Todo esto es el APPCC, los análisis de peligros ficha por ficha para cada tipo de producto lácteo que se puede elaborar. Y se incluye también lo que es obligatorio, todo el tema de gestión de no conformidades, trazabilidad y tal. Y aquí finalmente se hizo lo que era el análisis de peligro que luego dio lugar a cada ficha de puntos de control crítico, si lo sabía, si se habían identificado para cada tipo de producto lácteo que se elaboraba. Algunas cuestiones de esta guía pues contempla de un modo bastante amplio y sugerente todo lo que es la flexibilidad. Cómo son las acepciones, las adaptaciones que se resaltan en esta guía y que se aportan ejemplos. Se vuelve a recordar que las palabras, cuando sea necesario, en su caso adecuado o suficiente, lo decide el operador alimentario, no la empresa alimentaria. Se habla de medidas específicas de flexibilidad, adaptaciones y excepciones para alimentos con características tradicionales.
y lo primero que hay que hacer es asegurarse de que si elaboro un alimento con características tradicionales, la autoridad competente de mi Estado miembro me ha concedido esa excepción y si no, solicitarla. Contempla algunas cuestiones esta guía como que se puede utilizar la misma entrada y salida para el personal, las materias primas y productos, un mismo local para distintas actividades, edificios o locales separados del principal, y siempre que se adopten medidas para evitar la contaminación cruzada. Cuando haya que calibrar los termómetros de medida, pues que en vez de que tenga que venir alguien con un patrón calibrado por ENAC, lo pueda hacer en temperatura fría con agua helada a 0 grados y en caliente con agua en ebullición, tomando como referencia el agua helada o el agua hirviendo. O sea, no necesito un patrón calibrado por ENAC, que además pues, es complicado de conseguir o de que venga alguien y evidentemente es caro. La trazabilidad interna, lo traigo aquí a colación porque existe la creencia de que la trazabilidad interna es obligatoria cuando no es así. Lo único obligatorio es la trazabilidad de recepción de materias primas o productos y de expedición a donde lo he vendido, pero dentro de mi empresa yo no tengo la obligación, es muy conveniente pero no obligatorio, es voluntario, decir que tal lote de chorizo lo he elaborado con el aditivo lote tal, con la carne lote tal o con el colorante X. No, eso es voluntario. Es muy conveniente, pero es voluntario. Esto es un ejemplo que se pone en la guía de cómo en locales distintos se pueden tener distintas actividades de la misma tipo de elaboración. Los registros de todo lo que es el procedimiento de autocontrol se refleja y se subraya mucho aquí que es suficiente si se registran las no conformidades y las medidas correctoras, es decir, cuando sea obligatorio controlar la temperatura de la cámara o de lo que sea, lo controlaré, ¿vale? Pero no lo voy a registrar, solamente lo registraré cuando esa temperatura, debiendo estar en 5, me la encuentro un día a 10. Pues anoto, hoy la temperatura estaba a 10 y lo que he hecho es esto, es decir, registro de cuando excede el parámetro previsto al que debía de estar esa medición. Recuerda que es muy conveniente que se conserven todos los resultados de la prueba analítica que se puedan hacer, porque esto va a suponer un histórico de datos muy valorable cuando luego, entre otras cosas, haya que abordar los estudios de vida útil. Reflexiones finales. Con esto yo ya he terminado básicamente un repaso a todo lo que son los procedimientos de autocontrol. Básicamente os he querido enfocar a que por falta de conocimiento suficiente y de técnicos, incluso expertos y conocedores, para poder hacer un análisis de peligros como Dios manda, pues es muy conveniente utilizar guías. Cuando no las haya, el propio sector las puede elaborar en colaboración y con la evaluación de la autoridad competente, en este caso de la comunidad autónoma o del Estado, para que sea una guía oficialmente aprobada y como tal reconocida a nivel europeo, ¿vale? Y os he puesto los malos ejemplos, el mal contenido de algunas guías nacionales que están colgadas y publicadas y os he contrarrestado con algún ejemplo de la guía europea. Bien, reflexiones en todo lo que es la aplicación de flexibilidad. Me da igual que sea para los requisitos de higiene, los específicos, los generales o los planes de autocontrol. Respecto a las producciones, pequeñas producciones campesinas y artesanas, considero que no existe suficiente formación en temas sanitarios y o normativos. Me da la sensación, por lo que voy conociendo con los años que tengo, de que existe un nivel de asociacionismo bastante bajo y que es muy conveniente, o sería muy conveniente, para abordar temas sanitarios y normativos. Y también que algunas asociaciones que dicen representar, pues tampoco tienen demasiada representatividad y desde luego tampoco tienen suficiente o bastante formación en estas cuestiones. Todo ello se traduce en que se desconozcan las posibilidades de flexibilidad muy amplias que hemos querido abordar durante ayer y hoy y por tanto no se demanda esa aplicación de la flexibilidad. Como consecuencia, pues vamos a tener incumplimientos, sanciones, cierres, ilegalidades consentidas o un marcado de qué tengo que hacer por el control oficial. Esto es unas reflexiones respecto a las producciones campesinas y artesanas. Vamos a reflexionar también, a mirar dentro de nosotros mismos, en este caso de mi organización como autoridades competentes,
Considero, llevo ya bastantes años dando formación, sobre todo a inspectores, que adolecemos, tenemos escasa formación sobre procesos y métodos de elaboración. Fijaros que aquí la colaboración tan interesante que se podría hacer, de que los inspectores formen a los pequeños productores en temas sanitarios que los inspectores conocen y recibamos los inspectores formación en procesos y métodos de elaboración por quien los está aplicando, que es el sector, ¿vale? Tenemos un especial desconocimiento y en muchos casos no aceptamos que se estén elaborando alimentos siguiendo métodos tradicionales. Eso es una reflexión que yo creo que es bastante acertada. Como consecuencia de todo ello, en muchos casos, el control oficial, la autoridad, no tiene suficientes conocimientos de las necesidades de flexibilidad de los elaboradores de alimentos y no podemos dar soluciones prácticas. Cuando dije ayer, el primer principio para que la autoridad pueda conceder excepciones es conocer los problemas de aplicación de la normativa. Si no conozco eso, porque no he hecho el esfuerzo de trabajar en conjunto con los elaboradores para ver qué necesidades o qué dificultades tienen, difícilmente voy a poder aplicar flexibilidad. Y es responsabilidad de la autoridad competente conocer esto para, a continuación, en colaboración con el sector, aplicar la flexibilidad. Una última diapositiva de una reflexión para que cuando se identifiquen problemas de aplicación, de encaje de la normativa comunitaria, ¿cómo se podría abordar? Lo primero, la flexibilidad que veo que es necesario en este caso concreto que ya he identificado, ¿la contempla la normativa de higiene a nivel europeo? Porque puede que no, puede que yo quiera que se flexibilice no sé qué, y eso excede de las posibilidades de flexibilidad de la normativa. En ese caso, la demanda de flexibilidad hay que hacerla a nivel europeo para que se modifique y se incluya esa posible flexibilidad que hasta ese momento no esté incluida en la normativa higiénico-sanitaria a nivel europeo. Si resulta que esa posible flexibilidad que necesito sí está contemplada en la normativa europea, lo que tengo que hacer a continuación es, está previsto que se desarrolle a nivel nacional, se ha hecho a nivel nacional, porque si es que no, el reglamento da la posibilidad de aplicar flexibilidad en este caso por excepción o por adaptación, lo ha hecho el Estado miembro, porque si es que no, a quien me tengo que dirigir es a nivel nacional, promover que se desarrolle o que exista la voluntad y se manifieste la voluntad de que esa flexibilidad se pueda hacer. Si es que sí, si a nivel nacional ya existe, se ha previsto las bases para que se pueda aplicar esa flexibilidad, lo que tengo que hacer a continuación es bajar al nivel autonómico y decir, ¿se ha desarrollado esta posibilidad que el reglamento prevé? A nivel nacional se aborda, ¿se ha hecho el desarrollo a nivel autonómico? Si es que no, evidentemente es a nivel autonómico donde tengo que dirigir mis demandas. Y si es que sí, es decir, una flexibilidad que se contempla a nivel europeo, lo ha abordado a nivel nacional y se ha abordado a nivel autonómico, la siguiente pregunta es, ¿con esto que se ha hecho es suficiente? ¿Facilita el desarrollo de mi actividad que pretendo? Si es que sí, pues punto y final. Y si es que no, tengo que promover cambios, tengo que dirigirme a quien esté poniendo obstáculos, o bien al desarrollo autonómico o bien al desarrollo nacional. Esto es un diagrama un poco para poder seguir encauzar las demandas de las necesidades de flexibilidad que se puedan identificar después de un asociacionismo, después de un amplio debate, de una amplia valoración en colaboración con gente que conozca las posibilidades de flexibilidad. Y con esto yo termino mi presentación. Creo que queda todavía casi 20-25 minutos para que podamos de un modo amplio y hasta donde nos dé de sí poder abordar preguntas ya de todo, de lo de ayer y de lo de hoy. Tienes el micro, creo, desconectado, ¿no? Sí. Sí, perdón. Vamos a dejar 10 minutos al final de conclusiones y para cerrar y para hablar de los futuros pasos. O sea que tenemos ahora hasta las 20. Tenemos, ¿cuánto es? 15 minutos. 15 minutos para las preguntas y comentarios. Leo. Sí. Miquel
decía, preguntaba por la venta de productos flexibilizados, supongo que es por la venta de pequeños productores que quieran vender a un establecimiento con registro sanitario como son las cocinas centrales. Yo le contesté que desde un restaurante se puede elaborar de todo y se puede vender, o sea, o consumir en el lugar o llevar para casa, o sea, take away. Pero él me decía después dice, sí, pero un pequeño productor no le permiten vender directamente su producto, aunque sea sin elaborar, a una cocina central con registro sanitario. Efectivamente. Sí, eso es así. Sí, eso es así. Y sobre todo si el pequeño productor está excluido. No sé si es el caso porque tampoco sé exactamente a qué se refiere y a lo mejor sería cuestión de abordar esta cuestión a nivel pues, particular de él. En principio, quien elabore alimentos siguiendo la normativa europea y disponga de registro sanitario lo puede vender a una cocina central, como se dice aquí, porque la cocina central es una elaboración de alimentos con registro sanitario. Pero para poder elaborar alimentos con registro sanitario necesito suplirme de proveedores que también tengan registro sanitario, evidentemente. Sara García, ¿cómo se podría conseguir estos expertos para un adecuado análisis y diseño de un sistema de autocontrol? ¿Mediante asesorías con expertos o veterinarios especializados en pequeñas producciones? ¿Sería viable o recomendable potenciar la creación de consultorías? A ver, yo... También la tuya, ¿no? Vale, yo la mía, para que un sistema de gestión de la seguridad alimentaria, bajo mi punto de vista, debería de adaptarse a la situación concreta de cada establecimiento. Por tanto, debería ser una cosa específica para un establecimiento, salvo que se elabore una guía para un sector concreto, ¿vale? Para poder hacer esto, consultorías, asesorías, a mí me da igual, pero en ese grupo de personas tiene que haber identificado gente que conozca tres cosas. Primero, filosofía a nivel teórico de lo que son los principios de la PPCC, qué es un análisis de peligro, cuántas fases tiene, qué es un punto de control crítico, qué es un límite crítico, qué es un sistema de vigilancia, todo eso. Segundo, alguien que tenga conocimiento de peligros específicos para el alimento que se pretende elaborar. Si lo que voy a elaborar es mermelada, pues puede que tenga unos peligros específicos concretos. Y tiene que haber alguien que conozca de primera mano qué peligros, desde el punto de vista científico, pueden acontecer razonablemente en la elaboración de mermelada y que no tienen que ser lo mismo que la elaboración de yogures, por ejemplo. Ese es el segundo requisito. Y tercero, tiene que haber alguien que sepa cómo se va a elaborar esa mermelada. Porque mirad, yo me voy a poner ahora la aureola de que conozco mucho de lo que es la filosofía a nivel teórico de la PPCC y creo que conozco bastante de peligros específicos en la elaboración del queso. Contratadme y yo os hago el plan de autocontrol de una pequeña quesería. Nos vamos a estampar. ¿Por qué? Porque yo no conozco la tercera pata del banco, que es el procedimiento concreto. Yo te puedo sugerir que este peligro concreto que yo sí sé que te puede pasar, lo controles de esta manera, pero tú me tienes que decir, mira, tú lo que me estás planteando, en mi caso, en mi quesería, no es práctico. Luego, se necesita un equipo multidisciplinar entendiendo que tiene que haber un equilibrio entre conocimientos teóricos de filosofía de la PPCC, conocimiento exhaustivo de peligros razonables que pueden acontecer en ese alimento y la implicación muy probable del elaborador que pretende elaborar alimentos porque sabe la tecnología y el procedimiento que quiere utilizar para elaborarlos. Esos son los tres requisitos imprescindibles para mí. Yo estoy básicamente de acuerdo en todo lo que dice Ángel. Necesitamos a gente que se forme veterinaria, farmacéutico, a técnicos, o sea, llámalo consultoría, vale. Necesitamos gente formada en pequeñas producciones, porque hay muchos, pero formados para industria. Ahí hay una real necesidad, pero fundamental que esas personas estén al servicio de los productores. Porque si no, estamos haciendo lo que ha comentado Ángel, que es fundamental el conocimiento y las necesidades reales de los productores. Más preguntas.
Antonio Gisbert, en vez de agua potable de red o clorada, ¿se podría utilizar algún otro sistema como el de esterilización? Voy a ir a las preguntas que son como más colectivas y si hay tiempo volvemos a las individuales, ¿vale? ¿Cuál es la web de consultas de esas guías? Lo tenéis vinculado en la presentación, donde pongo consulta de la página web, eso está vinculado. Y pinchando ahí, supuestamente, vais a poder acceder a esa página de la Comisión Europea, donde están las guías. Raquel Pereiro, perdón, la guía de buenas prácticas que habéis hecho a nivel europeo se podría hacer a nivel más pequeño. Por ejemplo, una entidad local o regional podría hacer su guía de buenas prácticas y luego verificarla. Entiendo que aunque saliera de una entidad más pequeña, quien la tiene que dar el ok es la autoridad competente autonómica. Pregunta. Sí, yo sugeriría que quien pretenda a nivel más o menos colectivo, aunque sea pequeño, elaborar una guía de esta, se ponga en contacto con la autoridad competente, le diga... Perdón, es que como vamos mal de tiempo, Raquel después dice que estaba contestada ya la pregunta. Ah, vale. Concha Salguero, que me la ha puesto a mí en privado porque se ha equivocado. ¿Cuál pensáis que son las causas de que en España se dé esa falta de desarrollo de posibilidades para las pequeñas producciones y esa tendencia a hipernormativizar en lugar de facilitar? Pues no sé, yo me imagino que aquí cada uno tendrá su opinión, la certeza absoluta no la tendrá nadie. Yo pienso que ha habido dejadez por parte de todos. Quizás la autoridad competente en un principio, cuando se pusieron en aplicación los reglamentos, se quiso quizás evitar todo esto de las pequeñas producciones, no lo sé, no conozco si existía esa querencia. También es verdad que no ha habido una demanda por parte de ningún sector de que esto lo dice la normativa europea, que yo me lo sé y quiero que te sientes conmigo y lo negociemos. O sea, aquí ha habido una dejación de la responsabilidad de que el Estado miembro tiene que conocer las dificultades de aplicación, pero claro, el Estado miembro no va a ir a llamar a tu casa y a la casa de todos a ver, oye, ¿cómo llevas lo de la normativa? ¿Estás teniendo problemas? También podría haber habido una retroalimentación, ¿no?, de que los inspectores están detectando problemas de aplicación, esto se encauza a través de la comunidad autónoma y hubiera llegado al Estado probablemente, ¿no? Pero sí, tenía que haber habido un conocimiento por parte del sector de todo esto. Espero que con lo de hoy y ayer, que alguna cuestión más se vaya poniendo en evidencia que esto existe y esa demanda se encauce, porque evidentemente cuando se han calzado, desde el punto de vista de lo que tenemos experiencia en la red española, nos hemos sentado y hemos negociado. ¿Hemos conseguido todo? No, evidentemente que no, pero bueno, que estamos reconocidos a nivel nacional, a nivel europeo, somos interlocutores y tenemos bastante aceptación y hemos conseguido bastantes cosas. Concha, yo quería muy rápidamente también decir que yo creo que por una parte somos un pueblo un poco acomplejado en general respecto a las pequeñas producciones, con diferencias entre las comunidades autónomas. Me da la sensación que el norte como que hay como una valorización mayor a las pequeñas producciones que quizás en otras comunidades autónomas. Pero bueno, yo creo que en general estamos un poco acomplejados en ese sentido. Todo lo que es pequeño no vale, lo que vale y el que triunfa en la vida es el que hace algo grande. Y bueno, y la prueba está que cuando entramos en la Comunidad Económica Europea había que acabar con todo esto, y ese era el objetivo de todos. Y así nos lo metieron también a los técnicos, que una compañera lo decía en el chat, que en las facultades no nos enseñan este tipo de producción. Y después, por otra parte, quiero también, estamos quizás algunas veces poniendo también la carga en el productor, en el sentido de que hay que asociarse, y es verdad, hay que asociarse, porque es que si no, no tenemos representación y no podemos estar negociando. Pero es muy difícil para los pequeños productores, porque es que no tenemos en nuestras microempresas, no tenemos a los asesores que puedan estar representándonos. O sea, somos nosotros. Es muy complicado. Y además no tenemos recursos para hacer este trabajo. Os puedo decir que desde la red española, o a lo mejor que hay algo que estamos haciendo mal, este año de financiación pública vamos a cobrar 600 euros. Entonces, ¿quién se puede permitir estar en Madrid hablando todo el día con los MIC, con sanidad y con consumo, que ahora es virtual y que se nos facilita un poco las cosas? También es verdad en ese sentido.
¿Quién se lo puede permitir? O estar en Bruselas continuamente, por los grandes lobbies. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos que evaluarnos y las dos cosas que he dicho, vamos, creo que son imprescindibles. Alfonso Ábalos, un apunte en relación con el tema de oradores comunitarios. El Real Decreto 176/2013 deroga, entre otros artículos, el que las salas de elaboración fueran exclusivas para una única elaboración. Es un apunte que hace Alfonso. Alba, muchas gracias por esta jornada. En mi nivel me da a pensar que podemos hacer mucho una vez descifremos todo este mare magnum de legislaciones, normas. Sí, efectivamente. No sé si me equivoco, si me he comido alguna pregunta. Ah, sí, hay más preguntas anteriores. José María García Villaverde, una duda sobre mataderos móviles o en la granja. Con respecto a lo que estamos hablando estos días, elaborados, que sería, hay una diferencia importante. La inspección veterinaria, que entiendo que no atiende solo a lo higiénico-sanitario, sino también al bienestar animal. ¿Es posible ahí el autocontrol o es inevitable la presencia de un veterinario en cada sacrificio? No parece viable esto último en el caso de sacrificios de aves de corral en pequeñas granjas, que no concentran los sacrificios. A ver, básicamente aquí hablamos del tema de bienestar animal. La normativa de bienestar animal en sí está fuera, es un reglamento que no está en el paquete de higiene y ese reglamento de bienestar animal nos aplica flexibilidad. El bienestar animal en el momento del sacrificio, lo que es la insensibilización y tal, pues eso sí que viene regulado básicamente también, algo hay en el reglamento 853, también en el reglamento de controles oficiales nuevo, y eso es aplicable así sin más. Aquí se hace también algo de referencia a la presencia del veterinario en el sacrificio. Yo os sugeriría, para los que tengáis esta demanda referida al tema de mataderos móviles, de pequeños mataderos, lo primero, leer lo que ahora mismo existe en ese proyecto normativo, que es lo que parece que se va a publicar, mirar a ver si facilita o da expectativa o cumple las expectativas que tenéis, y si no es así, pues sabéis que tenéis que encarrilar vuestra demanda con las peticiones concretas de más flexibilidad, en este caso a nivel nacional. ¿Vale? Es en el anexo 1 de este reglamento, de este proyecto de Real Decreto, donde se contempla lo que se puede flexibilizar para pequeños mataderos, y viene muy definido lo que es un pequeño matadero con un volumen de producción determinado, y también mataderos móviles. Yo creo que no se considera en este proyecto normativo ninguna flexibilidad en el tema de bienestar animal, para nada. Pero si consideráis que se debe de abordar, desde luego podéis esa demanda tramitarla convenientemente y sentaros a nivel nacional, encauzar esa demanda, evidentemente. Bueno, pues queda un minuto para ir 20. Había una pregunta de Antonio sobre el cloro, y ya con eso cerramos y ya le damos la palabra a Mami Cuellar. Me gustaría fijaros, no la pregunta, sino el comentario que hace Carlota. Dice que es estudiante de veterinaria, a punto de acabar, y nos dice que a lo largo de la carrera, tanto en tecnología de alimentos como en la asignatura de higiene, ni se ha mencionado los detalles de este tipo de producciones, ni las puntualizaciones de la legislación al respecto. Todo se enfoca muy industrial. Luego, fijaros que el control oficial, la formación que saca de serie, tiene, con el pack completo, es procesos tecnológicos o de seguridad alimentaria, siguiendo proceso industrial, método industrial, y no se aborda la posible flexibilidad que se puede aplicar. Luego, es un fallo muy gordo desde el punto de vista de la formación inicial con la que se sale. Totalmente. Bueno, en vez de agua potable de riesgo clorada, ¿se podría utilizar algún otro sistema como el de esterilización con luz ultravioleta o similar? A ver, sí y no. A ver, la normativa que regula el agua, incluida el agua, la industria alimentaria, es el Real Decreto 140 del 2003, que es transposición de una directiva que además se ha modificado hace 2 años. Este Real Decreto, porque hubo que modificarlo a consecuencia de que había una directiva nueva.
La directiva dice unas cosas y luego a nivel nacional se ha traspuesto eso con alguna puntualización concreta. Por ejemplo, en España se hace obligatorio que el agua de uso en la empresa alimentaria y en la red de distribución tenga cloro libre residual. Luego, tú podrás o alguien podría desinfectar el agua como quiera, pero necesariamente tiene que tener cloro libre residual. El 140 establece unas posibles excepciones para que el agua no tenga no tenga desinfectante residual. Hay que valorar esas posibles excepciones. Ojo, no tiene nada que ver con las excepciones a esto de la normativa europea, ¿eh? Es una excepción en un caso cuando básicamente la industria alimentaria demuestre que esa carencia, o bien porque el agua no interviene en los procesos de elaboración, yo no utilizo el agua como ingrediente ni para diluir nada, solo para limpieza, o porque desde que le quito el cloro, si es que lo tuviera, no hay posibilidad de contagio, de que se recontamine el agua hasta que la utilice. O sea, existe la posibilidad real. No conozco, también por falta de conocimiento de esta posibilidad a nivel de la industria alimentaria, no se han pedido excepciones a esto y por tanto no se han concedido. Muy bien, pues Mamen Cuellar, si estás ya disponible para hacer las conclusiones y hablar de los próximos pasos. Sí, perfecto. Aquí estoy, a ver si me deja que me veáis y si no, sin verme. Vale. Bueno, ya es viernes por la tarde, son ya las 7:30 casi. Simplemente una cuestión que queríamos un poco decir desde el equipo de organización de esta jornada y del proceso que estamos intentando poner en marcha, ¿no? Os queríamos agradecer vuestro interés, todos los aportes, la verdad es que ha sido muy interesante también, incluso el chat, ¿no? Todas las dudas, las cuestiones y comentarios. Agradecer, por supuesto, a Ángel y a Remedios su dedicación y todo el trabajazo para hacer esta formación tan didáctica y tan interesante, ¿no? Una vez dicho esto, queríamos deciros un par de cosas. Por un lado, como ya hemos comentado, se os facilitará tanto los materiales, enlaces, webs y tal que se han ido comentando en el curso, como también las grabaciones de las sesiones, ¿vale? Ambas han sido grabadas para que tengáis material tanto a vosotras como a la gente que no ha podido asistir porque quedó en lista de espera y, por supuesto, materiales totalmente abiertos para que circuléis, compartáis, que el objetivo es que de esto se entere mucha gente, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, sabéis, lo hemos comentado a lo largo de los 2 días, esto surge con un proyecto europeo llamado BOND, que compartimos Sindicato Labrego Galego, Coordinadora Campesina del País Valenciano y el ISEC desde la Universidad de Córdoba. Aquí planteamos un poco que esto era un temazo y que queríamos empezar a trabajar sobre esto y empezamos a contar con aliadas fundamentales y que están metiéndole una energía increíble a este pequeño grupo de trabajo que estamos empezando a montar, que es Red, por supuesto, Justicia Alimentaria, Ecologistas de Nación, COAG Estatal, la Fundación Entretanto y la Red de Ciudades por la Agroecología, ¿vale? Entonces, hemos conformado un pequeño grupo de trabajo entre estas organizaciones para ver qué podemos hacer a nivel estatal y a nivel multisectorial. Es decir, qué podríamos trabajar a nivel de 852, que regula todos los sectores, son aspectos más generales de cualquier tipo de producción, en relación a la interpretación de estas cuestiones, de estos criterios de flexibilización y también los otros elementos que han explicado Ángel y Remedios también, ¿vale? Entonces, bueno, solo comentaros que vamos a tener una pequeña reunión más interna donde vamos a invitar a algunas organizaciones muy afines, pero como una reunioncita más pequeña para plantear futuros pasos, que os pediríamos, por favor, que nos digáis si estáis interesadas desde vuestros colectivos en hacer un seguimiento de todo lo que vayamos trabajando o de meteros activamente en este grupo y en este proceso que estamos empezando. Y todo esto lo veremos en nuestra reunión, vamos, que no es ningún club exclusivo, simplemente por operatividad ya está fijada, pero que estamos totalmente abiertas a incluir más gente, que esto realmente sea un movimiento estatal, una plataforma donde podamos empezar a plantear todo esto y a pelearlo, ¿vale? Entonces, os pedimos, por favor, a cualquiera de las organizaciones que os hemos nombrado o a los correos de inscripción de la jornada y tal que os hemos facilitado, que nos mostréis vuestro interés. Vienen simplemente que recibáis la información
o que queréis formar parte de este grupo de trabajo. Y a partir de ahí pues empezaremos ya a comunicarnos y a ir construyendo colectivamente, ¿vale? Yo creo que nos une a todas el mismo espíritu, ¿no? De defender realmente las pequeñas producciones, que son las que levantan el campo y nos alimentan de manera sana, segura y saludable en la mayoría de los casos, y que queremos defenderlo y que ya está bien, ¿no? Que el Estado español es de los más atrasados, ¿no? Uno de los más atrasados en defender todo esto, ¿no? Entonces, copiando un poco el ejemplo de Querred y todo lo que ellos han hecho a nivel sectorial, vamos a intentar hacer algo más a nivel multisectorial y a nivel más estatal. Estáis totalmente invitadas y invitados y ya está. Si queremos poner, a lo mejor las compañeras que hemos estado en la organización, que pongamos las cámaras para un poco vernos las caras y agradeceros de verdad el haber estado aquí y toda vuestra respuesta. Muchas gracias.